Vamos a ver algunas de las peores masacres que se han registrado en nuestro país. Todas tienen varios elementos en común. Podemos decir que todas se dieron durante el contexto del conflicto armado interno de Colombia. Los principales agentes de estos horribles hechos fueron paramilitares, narcotraficantes, miembros corruptos del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas. Sus metas eran conquistar territorios para realizar negocios ilícitos y enfrentarse a los guerrilleros. Por otro lado, las víctimas fueron casi siempre civiles inocentes. Veamos ahora, en orden cronológico, algunas de estas piezas que forman parte del complejo entramado del conflicto más violento de la historia colombiana. Masacre de La Rochela. A inicios de los años 80, la región del Magdalena Medio fue escenario del nacimiento y consolidación de los grupos paramilitares, los cuales fueron creados en una alianza establecida entre políticos, ganaderos, esmeralderos, narcotraficantes y oficiales de la policía y el ejército bajo la consigna de lucha contra la guerrilla. Entre 1984 y 1988, en dicha región y zonas circundantes, ocurrieron hechos criminales cometidos por estos grupos armados organizados, hechos que derivaron en violaciones de derechos humanos. El 18 de enero de 1989, sin ir más lejos, en inmediaciones del corregimiento de La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander, se perpetró esta masacre en la que murieron 12 de 15 funcionarios judiciales que investigaban una serie de masacres y asesinatos selectivos en la zona ya mencionada. Entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado. Los jefes de las autodefensas de Puerto Boyacá querían impedir que la comisión investigara los asesinatos que habían realizado hacia supuestos colaboradores de la guerrilla. Además, el cartel de Medellín buscaba evitar que los funcionarios encontraran un cultivo de cocaína en el municipio de Puerto Parra y Tiberio Villarreal. Por último, un político de la zona presuntamente le había pedido a Henry Pérez, reconocido paramilitar, apoderarse de los expedientes que transportaba la comisión porque temía que encontraran pruebas que lo incriminaran con la entrega de contratos públicos a los paramilitares. Pero el gobierno ya tenía información sobre estos asuntos. Es por esto que se creó una comisión de 15 funcionarios judiciales entre técnicos judiciales e inspectores de policías de Bogotá y Bucaramanga con el propósito de esclarecer tales hechos criminales. El 17 de enero se reunieron en San Gil, Santander, con el propósito de recorrer la región del Magdalena Medio y sus alrededores, buscando información pericial contundente y pruebas testimoniales. Dicha comisión avanzaba en 2 jeeps Toyota Land Cruiser por la vereda La Rochela, en el municipio de Simacota, cuando fueron parados por hombres uniformados con prendas militares. Entre ellos estaba Alonso de Jesús Vaquero, alias el Negro Vladimir. Estos paramilitares que pertenecían a las autodefensas de Puerto Boyacá se estaban haciendo pasar por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Bajo la orden del capo del narcotráfico Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, miembro del cartel de Medellín, y el paramilitar Henry Pérez, antes mencionado, interceptaron la caravana y engañaron a la comisión. Esto no les resultó muy difícil, les hicieron creer que darían su cooperación para las pesquisas. También les dijeron a los funcionarios que apoyaban su trabajo, pero que tenían que salir de la zona con urgencia por la inminencia de un enfrentamiento con el ejército. A solo unos kilómetros de allí, la caravana que transportaba la comisión judicial
fue atacada por aproximadamente 15 hombres que los masacraron. Después de cometer la masacre, los sicarios marcaron los vehículos baleados con eslóganes antiparamilitares. Era el crimen perfecto. Todo el mundo culparía a la guerrilla por estos hechos. Finalmente abandonaron los cuerpos en la mitad de la carretera. Los funcionarios fueron encontrados por un conductor de un camión de la empresa Coca-Cola que estaba de paso y por el periodista del periódico Vanguardia Liberal, Jesús Villamizar, quien había sido enviado para cubrir la noticia. Solo 3 de los 15 funcionarios sobrevivieron al ataque. Fueron llevados a Barrancabermeja a la clínica Ecopetrol y luego trasladados a Bogotá. Sus cuerpos llegaron en estado avanzado de descomposición debido a su prolongada exposición a las altas temperaturas que se dieron en la región. Tras estos hechos, se dio inicio a una operación investigativa por parte de la Policía Nacional de Colombia que conllevó a la captura de El Negro Vladimir. Se le siguió la pista y se le identificó gracias al reconocimiento hecho por los sobrevivientes de la masacre. Estos lo reconocieron como el hombre que comandó el grupo armado que los atacó. El paramilitar también fue señalado en su momento como uno de los perpetradores de la masacre de Segovia, de la cual hablaremos a continuación. Masacre de Segovia. Para noviembre de 1986, los paramilitares del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño tenían en la mira a los habitantes de Segovia y del corregimiento La Cruzada. Los acusaban de ser guerrilleros por haber votado mayoritariamente en favor de la Unión Patriótica en las elecciones de ese mismo año. Segovia fue la cuna del Partido Comunista en Antioquia y contaba con un sólido movimiento social, campesino y sindical, lo cual representaba un obstáculo para los políticos tradicionales y los paramilitares que en ese entonces querían apropiarse de esta zona rica en minas de oro y plata. El partido de izquierda había logrado alcanzar 6 de las 10 curules en los consejos municipales de Segovia y Remedios. Los paramilitares no podían dejar que esto continuara escalando. Necesitaban ejecutar un plan de exterminio urgente. Esta victoria política incomodó sobre todo a 2 personas. Por un lado, al ex representante de la Cámara por el Partido Liberal, César Pérez, quien se encontraba en un estado de total indignación luego de que su partido perdiera las elecciones antes mencionadas. Fidel Castaño, por otro lado, al ser terrateniente de la zona y haber jurado vengar la muerte de su padre, ejecutado por las FARC, quien se unió a Pérez y al ex jefe de las autodefensas de Puerto Boyacá para ejecutar una desmesurada venganza. Castaño conformó un grupo de hombres armados y atacó Segovia, realizando así uno de los primeros atentados paramilitares del país. La noche del 11 de noviembre se inició la matanza. Varios paramilitares con oficiales de la policía de Segovia y miembros del ejército vestidos con prendas de la policía arribaron al casco urbano en camionetas de alta gama y ocuparon en medio de la oscuridad y el silencio de la noche la plaza central de la ciudad. Su primer objetivo fue la sede de la alcaldía. Recorrieron el pueblo con una lista y fueron fusilando a todo el que aparecía en ella. Lanzaron granadas a los negocios y dispararon indiscriminadamente, asesinando a su paso a gente inocente. En total asesinaron a 46 personas, 4 de ellas menores de edad. Después de abandonar el pueblo, los sicarios se refugiaron en la base militar del batallón Bomboná en Puerto Triunfo. Por este hecho, nadie fue condenado hasta el año 2011. Como resultado de la masacre, los grupos paramilitares empezaron a consolidarse como figuras autónomas. Hasta finales de los años 80 habían dependido económicamente del cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Pero al conseguir tener control territorial de grandes terrenos, se apoderaron de economías ilegales y comenzaron a hacerse cargo también de la población. La masacre se dio a conocer un día después por los medios de comunicación. Los familiares de las víctimas y el resto de la población clamó por justicia. En un principio se acusó a la guerrilla de las FARC por la matanza, pero más tarde se dio a conocer la verdad.
Se sabe que los paramilitares actuaron con la complicidad de la policía y las fuerzas militares, quienes habían permitido la entrada de los asesinos. La Corte Suprema de Justicia decidió en julio del año 2010, con los responsables directos de la masacre detenidos en cárceles norteamericanas por narcotráfico, que los políticos que se vieron beneficiados por esa masacre o pudieron incidir en ella son tan responsables como los paramilitares que dieron la orden de disparar. Sin embargo, hasta ahora, el tribunal o los jueces ordinarios los condenaban por el delito de concierto para delinquir agravado, una figura que, de declararse culpable, solo conlleva penas de entre 4 y 5 años de reclusión. La mayoría de los condenados consiguió salir en libertad condicional después de 2 años y medio por buena conducta. La única persona condenada a 30 años de prisión fue César Pérez. Las personas que se vieron afectadas hace más de 30 años todavía buscan que los responsables de la masacre se hagan cargo. También tienen como consigna que un suceso como este no puede volver a suceder en el país. Para esto, cada año, víctimas y familiares de la masacre salen a las calles en estas fechas y realizan marchas para conmemorar lo sucedido. En este escenario de lucha, podemos encontrar otras masacres, como por ejemplo la de Mapiripán. La masacre de Mapiripán. En 1997, la Casa Castaño se había unido a los grupos paramilitares del Magdalena Medio y los Llanos Orientales para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia. Las mismas tenían como objetivo expandirse, quitándole en el camino control a la guerrilla, especialmente en zonas clave para el narcotráfico. La masacre que vamos a relatar a continuación fue una ficha clave para conseguir este objetivo. Vicente Castaño, que en ese momento era el cerebro de la agrupación, buscaba apoderarse de grandes extensiones de tierra para desarrollar un proyecto de palma aceitera. Sin embargo, para el momento de la matanza, ya había sido asesinado. Por ende, otro objetivo de la misma era consolidar la imagen de Carlos Castaño como nuevo líder de las autodefensas. Pero, ¿por qué en Mapiripán? Esto se debió a que era un enclave de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En julio de aquel año, paramilitares del Casanare al mando de Héctor Buitrago llegaron al pueblo haciéndose pasar por guerrilleros pidiendo ayuda por parte de la gente. Además, miembros de las autodefensas campesinas del Meta y Bichada, conocidos como carranceros o maceteros, dieron apoyo logístico. Así lograron armar una lista de supuestos colaboradores de la subversión para su posterior asesinato. Llegado el 12 del mismo mes, se dio inicio a la terrible ejecución. Cerca de 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá llegaron a San José del Guaviare, provenientes del Urabá antioqueño, en 2 aviones militares. Los paramilitares se trasladaron por río y tierra hasta la cabecera del municipio de Mapiripán, a la que llegaron el 14 de julio. En su paso por varias veredas comenzaron los primeros asesinatos. Posteriormente se unieron a otro número similar de paramilitares venidos de otras regiones. Todos recibían órdenes de mercenarios internacionales. Los paramilitares se mantuvieron en la zona, primero en el casco urbano y luego en la parte rural, por una semana entera. El modus operandi era sacar de sus casas en la noche a las víctimas y llevarlas al matadero del pueblo, donde las torturaban y posteriormente asesinaban, ya sea con disparos o degollándolas. Algunas personas fueron castradas. Según las investigaciones, los paramilitares se cercioraron de que los familiares de las víctimas nunca pudiesen encontrar los cuerpos, arrojándolos al río Guaviare con rocas dentro del estómago. Se calcula que llegaron a asesinar a cerca de medio centenar de personas. Aunque algunos pobladores aseguran que el número de víctimas habría superado los 100. El grupo armado dejó finalmente el pueblo el domingo 20 de julio. La fuerza pública no apareció hasta el miércoles 23. Otro relato de cómo la ineficiencia del Poder Judicial se cobró la vida de muchas personas. Debido al trauma de la matanza, cerca del 70% de la población se desplazó de la región. Pasaron los años
Y las investigaciones avanzaban, hasta que el 15 de septiembre del año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad de las víctimas. Pero, por si un pueblo no había sido suficiente, la extrema derecha arremetió contra el Salado, tan solo 3 años después. La masacre del Salado. La masacre del Salado fue cometida en Villa del Rosario, El Salado, en el Carmen de Bolívar, entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000, aunque otras fuentes dicen que llegó a alargarse durante 2 semanas. La sangre fue derramada por el Bloque Norte y Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, que comandaban Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y Rodrigo Mercado, alias Cadena. El objetivo fueron supuestos guerrilleros o civiles de los que se desconfiaba que compartían relación con insurgentes. Para el momento del hecho, El Salado contaba con una población cercana a los 5.000 habitantes. A principios del siglo XXI, buscaban un crecimiento económico que les permitiera ser catalogados como un municipio y así poder recibir más inversión pública. Contaban con un centro médico, enfermera, odontólogo y ambulancia. Además, tenían su propia iglesia, como también un colegio donde los jóvenes estudiaban hasta 9º grado. Con respecto a la autoridad, había presencia de 2 concejales y una estación de policía. Pero la calma no duraría mucho tiempo. Mientras corrían los últimos meses del año 1999, un día tranquilo como cualquier otro, un hecho inesperado despertó la incertidumbre de sus habitantes. Un helicóptero que estaba sobrevolando el territorio dejó caer cientos de papeles en los que se amenazaba a los saladeños. Se les advertía que comieran, bebieran y celebraran las fiestas de fin de año, ya que estas serían las últimas. El 16 de febrero del año 2000 ocurrió el hecho que cambió la historia del Salado para siempre. Un amplio grupo de paramilitares del bloque norte de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, conformado aproximadamente por 700 hombres armados, bajo las órdenes de John Jairo Esquivel, alias El Tigre, Jaime Delgado, alias El Gallo, Rodrigo Alfonso Mercado Pelufo, alias Cadena, y Uber Enrique Vánquez Martínez, alias Juancho Dique, se concentraron en la finca Las Palmas, ubicada en el municipio de San Onofre, y desde allí partieron en camiones hacia el corregimiento. Los paramilitares ingresaron a los caseríos de Palmarito, Pativaca, El Recreo, Puerto Príncipe, Bajo Grande y El Cielito, ubicados en Sucre. Entraron a todas las viviendas pateando las puertas y obligando a los pobladores a salir y dirigirse hacia el parque principal, acompañando sus acciones con una serie de insultos y gritos en los que se los acusaba de ser guerrilleros. Quienes no estaban en sus hogares vieron una oportunidad y huyeron por el monte. Pero se encontraron con el cerco hecho por los delincuentes y fueron asesinados. Una vez la población fue reunida en el parque, fueron separados por grupos de hombres, mujeres y niños. Algunas mujeres fueron seleccionadas y obligadas a cocinarles durante los 2 días siguientes que iban a permanecer en el pueblo. Una vez que habían reunido a todo el pueblo en la plaza, los paramilitares prosiguieron a interrogar a los hombres sobre la presencia de la guerrilla en el pueblo. Sin embargo, recibieron negativas por parte de la mayoría. No consiguieron información de parte de la gente ni pruebas o indicios de participación con la guerrilla. Acto seguido, se dispusieron a cometer los asesinatos. Los paramilitares realizaron un sorteo con el objetivo de obligar a los hombres a colaborar. Cada uno fue forzado a enumerarse y quien tuviera el número previamente escogido era retirado a la fuerza y posteriormente asesinado a bala, puñaladas, estrangulamiento o golpes. Algunos incluso llegaron a ser desmembrados y torturados con motosierra, destornilladores y piedras. Luego, el grupo focal fueron las mujeres.
También fueron interrogadas sobre posibles vínculos afectivos o logísticos con la guerrilla. Seleccionaron especialmente a una mujer conocida como Nevis Arrieta y le preguntaron por su supuesta relación afectiva con el comandante guerrillero alias Camacho. Ella lo negó. Después llamaron a uno de los desertores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quien confirmó que evidentemente era la novia del comandante guerrillero. La llevaron arrastrada a un árbol ubicado cerca a la cancha, la golpearon letalmente en la cabeza y la empalaron. Minutos después, otras mujeres también fueron brutalmente violadas, abusadas y ejecutadas. Según algunos testigos, los delincuentes ahorcaron jóvenes y apalearon ancianos. El 18 de febrero se dio por terminada la matanza. Esto se decidió simplemente porque uno de los paramilitares recibió la orden de parar, puesto que habían acabado con la vida de mucha gente inocente. En ese momento los sobrevivientes fueron enviados a sus casas, mientras los paramilitares recorrían las calles del corregimiento, consumiendo el licor que habían saqueado de las tiendas y escuchando música a alto volumen. No sentían remordimiento alguno. La tragedia dejó un saldo de 63 víctimas asesinadas, según datos oficiales, aunque otras informaciones indican que fueron más de 100 las personas muertas, 23 víctimas desaparecidas hasta el día de hoy y un aproximado de 4.000 habitantes desplazados hacia otras regiones del país. Pero esto no termina ahí, porque en enero del año 2021 los habitantes del Salado volvieron a recibir amenazas, esta vez por parte del grupo Águilas Negras, organización narcoparamilitar. Las primeras amenazas empezaron a presentarse de manera virtual el viernes 15 de enero y el sábado 16, pero las cosas no terminaron ahí, puesto que el siguiente domingo cientos de papeles circularon con las caras de algunas personas que, al parecer, eran los principales objetivos del grupo criminal. Iban tras los líderes sociales, ladrones, drogadictos y expendedores de droga. Además, en los panfletos advertían que no se harían responsables de la suerte de los inocentes o aquellos relacionados con los objetivos. Es por esto que les exigían que abandonaran el pueblo. Pero el pueblo, haciendo alarde de su memoria, decidió hacer algo al respecto. Aseguraron que si las autoridades no actuaban de manera efectiva para protegerlos, empezarían a generar acciones como plantones o caminatas para ser visibilizados por organismos internacionales que pudieran ayudarlos. Ahora que hemos visto varias masacres donde los civiles fueron tomados casi por sorpresa en sus hogares, veamos qué pasó en un caso donde la propia comunidad tenía aliados con los paramilitares dentro de la misma. Masacre de Bahía Portete. La masacre de Bahía Portete fue un asesinato masivo en la localidad del mismo nombre, ubicada en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira. Aquí se ubica una quinta parte de la población indígena total de Colombia y el 48% de la población guajira. El hecho ocurrió el 18 de abril del año 2004, pocos días después de instalada la mesa de negociación entre el gobierno y los paramilitares en Santa Fe de Ralito, en Tierra Alta, Córdoba. Pero ¿cómo se llegó a dicha situación? Mucho tiempo antes de que llegaran los paramilitares a la Alta Guajira, ya distintos clanes guayú se disputaban el control y el usufructo del pueblo naturalmente profundo en Bahía Portete, ideal para contrabandear sin ser percibido por autoridad alguna. Desde el año 1984, José María Barros Ipuana, conocido como Chema Bala, manejaba el puerto de Portete, que le había sido heredado por su padre Simón Barros Epieyú, alias Simón Bala. Esa época coincidió con la etapa de la bonanza de la producción de marihuana en la región. Por ende, Portete era la fuente de riqueza del norte de La Guajira. Pero la pelea por el control del puerto no se hizo esperar, ya que los tráficos ilegales que por allí pasaban dejaban gran cantidad de dinero. Terminó enfrentado Chema Bala y su familia con otras familias de tradición, los Fince Epinayú, los Uriana Fince
y los ballesteros Epinayú. Las tensiones llevaron al cierre temporal del puerto desde mediados hasta finales de los 90. Ahí fue cuando los paramilitares se aprovecharon de estas pugnas internas para dividir y manejar el puerto. Querían tener el control del mismo porque era el lugar perfecto para la entrada y salida de mercancía de contrabando, de drogas y de armas. Cuando los paramilitares llegaron a la Media y Alta Guajira en el año 2001, los jefes tradicionales del contrabando y del narcotráfico local hicieron su cálculo sobre cómo podrían resistir la arremetida y mantener su poder y su negocio. Algunos concluyeron que era mejor aliarse con ellos. Entonces, el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, aliado con un grupo de indígenas guayú, se complotaron. Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, jefe del bloque norte, y Arnulfo Sánchez, alias Pablo, jefe del Frente contra Insurgencia Guayú de las Autodefensas, ordenaron la masacre. Sí, miembros de la misma comunidad guayú se aliaron con los paramilitares sin importar la ola de cruda violencia que aplastó a su pueblo. Antes de dicha masacre, entre enero de 2003 y marzo de 2004, fueron asesinadas por lo menos 14 personas en la región. En marzo de 2003, el hermano de Chema Bala, Nicolás Barros Ballestero, fue con su sobrino Arturo Epinayú al municipio de Uribia a denunciar que había paramilitares en su región de Portete. Apenas regresaron, los mataron. No pasó un mes cuando el 26 de abril de 2003, hombres del Frente contra Insurgente Guayú asesinaron a los policías investigadores Luis Eduardo Perdomo Cotes y a Wilson Antonio Barbosa Rincón en un estadero que tenía la familia Fince por Puerto Nuevo. Meses después, a fines de ese año, la justicia llamó a declarar a Rolando Eber Fince, Alberto Eber Fince y Gregoria Delfina Mieles Medina como testigos de los asesinatos. Cuando regresaron a su negocio, el primer día de 2004, fueron asesinados por desconocidos. Hoy se cree que fueron miembros de las autodefensas. Luego de estos homicidios y días antes de la masacre de Portete, varios integrantes de la comunidad guayú emboscaron al Frente contra Insurgencia Guayú de las Autodefensas y les robaron unos kilos de cocaína que llevaban. Los incineraron ahí mismo. Por ende, no quedaron ni rastros. Este episodio fue el detonante de la masacre de Portete, que se extendió desde el 18 hasta el 20 de abril del año 2004. De la misma existen dos versiones. La causa madre que subyace a cualquier detonante específico fue, por supuesto, la violencia arremetida de los paramilitares comandados por Jorge 40 en la Alta y Media Guajira, con la intención de dominar los puertos, ideales para todo tipo de tráfico ilegal. Chema Bala, aliado con los paramilitares, quiso dar la batalla final con los Fince Epinayú para asegurarse Portete de una vez por todas. La segunda versión es que fue la venganza del Frente contra Insurgencia Guayú contra los Fince porque atestiguaron ante la justicia en contra de ellos por la muerte de los policías. Un día antes de la masacre, un sargento del batallón Cartagena, a quien llamaban Felipe, transportó a los paramilitares desde Carraipía hasta la Alta Guajira en 2 carros y pasaron sin problema varios retenes. El 18 de abril, entre 40 y 50 paramilitares, distribuidos en 5 camionetas y una moto, llegaron a Portete a las 7 de la mañana. Tenían el mandato explícito de encontrar a los miembros de la familia Fince y, como no los hallaron, torturaron a mujeres y niños. Así y todo, no consiguieron que hablaran. Eran leales a su pueblo. Ahí, en ese preciso momento, fue cuando los paramilitares tomaron la decisión de matar, específicamente, mujeres guayú. Se ensañaron contra ellas porque sabían que en esa sociedad matriarcal ellas eran la fortaleza. Acabarla sería la peor venganza. Una fue Margot Fince Epinayú, de 70 años, quien era miembro de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales. Los paramilitares entraron a su hogar, la golpearon, la sacaron de su casa
y la asesinaron con machetes. Luego le siguió el turno a Rosa Fince, reconocida líder de la comunidad. La llevaron a una loma, la amarraron, la decapitaron y desmembraron. Al salir de la casa de Rosa, los paramilitares raptaron a Diana y Reina Fince, que permanecen desaparecidas hasta la actualidad. Por último, mataron a Rubén Epinayú, de 18 años. Amarraron su cuerpo a una camioneta y lo arrastraron por todo el caserío para que todos sus habitantes lo vieran. Además, profanaron el cementerio, saquearon y quemaron varias casas. Estos sucesos dieron como resultado el desplazamiento forzado de más de 600 indígenas wayú hacia el país vecino de Venezuela. Este caso ilustra un patrón de violencia y tortura contra las mujeres como mecanismo para arrasar y doblegar a miembros de un grupo étnico con el fin de ejercer el control sobre su territorio. También puso al descubierto la ineficiencia estatal para detener el avance paramilitar en estos territorios habitados por indígenas, aun cuando estos grupos estaban supuestamente comprometidos en un cese de hostilidades. Conclusión. Teniendo en cuenta los hechos, hoy podemos ver cómo nuestro país fue escenario de una violación sistemática a los derechos humanos por más de 20 años y cuyas consecuencias tienen eco hasta la actualidad. Pero lo más evidente es cómo la clase dirigente fue siempre directa o indirectamente cómplice. Muchos pueblos quedaron casi vacíos y un gran porcentaje de los ciudadanos con miedo. Sin embargo, también están quienes denuncian estos hechos y siguen exigiendo que el Poder Judicial se haga cargo de estas atrocidades. ¿Tendremos justicia en algún momento? ¿Podrá alguna vez nuestro pueblo encontrar la paz? Muchas otras masacres han acontecido en estas tierras. ¿Cuáles les gustaría a ustedes que abordáramos en una segunda parte? Déjenme sus comentarios en la caja de descripción. Gracias por llegar hasta el final del video, por compartir la misma pasión por la historia conmigo y ser parte de esta comunidad. Gracias a todos los suscriptores por su apoyo y en esta ocasión quiero agradecer a los miembros del canal. Quiero saludar a Cristian Gualteros por su incondicionalidad, pues sin la ayuda de él y de todos ustedes no sería posible realizar este material audiovisual que es desmonetizado y censurado constantemente. Gracias, Cristian. Los invito a compartir este video, a dejarme su like, sugerencias y a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.